¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a analizar el tema despeje de fórmulas, muy utilizado en física, pero también en matemática. Y vamos a entender esa relación, pero para eso vamos primero a analizar ciertos aspectos importantes que debemos de conocer para poder dominar el tema en cuestión. Al despeje de fórmulas también se lo denomina despeje de ecuaciones. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros necesitamos es despejar una variable. Muy bien, ¿qué es una variable? Es una incógnita. Es la parte de la ecuación o fórmula que necesito despejar. ¿Cuál es la diferencia entre fórmula y ecuación? Muy bien, la diferencia es la siguiente. Una ecuación es una expresión algebraica que está compuesta por dos miembros. ¿Sí? Generalmente el miembro de la izquierda y el miembro de la derecha. En el caso están separados por un signo igual que determina que ambos miembros son iguales. Distinto a que yo vea aquí dice 2x más 5, acá dice 3 más 4y. Se ve diferente en estructura, pero el resultado de cada uno de ambos, es igual. Eso es ecuación. Mientras que una fórmula indica el valor de una variable determinado por una estructura cuyo resultado va a dar el valor de la variable de misma dimensión. Al igual que en la ecuación, la fórmula también está separada por dos miembros y entre ellos un igual. Pero otra diferencia específica es que en la ecuación no siempre hay una variable despejada, mientras que en la fórmula ya hay una variable despejada. ¿Sí? A esa variable despejada es la que se le denomina o la que se le interpreta como resultado de una fórmula. Como el tema de análisis es despeje de fórmulas, es precisamente hacia donde se apunta. Bueno, que una ecuación puede terminar siendo una fórmula, sí, es verdad. Por ejemplo, en el caso de aquí, esta es una ecuación. Y podríamos transformarla en una fórmula si es que estas variables componen o resultan un término específico. O estas variables que están aquí indican un valor que hay que hallar. En segunda instancia, vamos a considerar que en una igualdad o ecuación, en este caso, se llama igualdad cuando no existen variables o incógnitas. Se llama ecuación cuando existen variables o incógnitas. Eso también es un tema de años de estudio previos a este, pero no está de más recordar esa parte, ¿no? Entonces, si nosotros nos orientamos específicamente a la expresión algebraica que está aquí y queremos saber o conocer cuántos términos existen en la expresión, pues bueno, hay dos cosas muy distintas que hay que diferenciar: términos y factores. Empecemos por los términos. Los términos en una expresión como esta, ¿sí?, se determinan separadas por los signos más o menos. Vamos entonces a conocer cómo se clasifican, porque una cosa, ya les digo, son términos y otra cosa son factores. Primero vamos con los términos. Los términos en esta expresión, como lo estábamos mencionando, se separan con el signo más o el signo menos. En esta expresión ambos son más. Vamos a ver cuántos términos tendría. Entonces, partiendo de esa premisa, aquí por ejemplo tenemos 1, 2, no tomamos en cuenta porque aquí está el igual, hasta ahí nomás llegaría. 3 y 4. Entonces en esta ecuación existen 4 términos. Por lo que si me preguntan a mí, bueno, ¿cuántos términos hay en esa ecuación? Bueno, hay 1, 2, 3, 4, entonces son 4 términos. ¿Correcto?
Esa sería la respuesta si la pregunta es términos. Ahora, ¿cuál sería la respuesta si la pregunta fuera factores? Muy bien, los factores están compuestos por todos los miembros que tienen de manera independiente. Lo voy a señalar de esta manera más específica. Por ejemplo, aquí en 2x no les he quitado la parte que señalan la separación de dos términos. 2x. Aquí en 2x hay dos factores. ¿Por qué? Porque es el 2 un factor y la x es otro factor. ¿Por qué? Porque entre los dos existe una multiplicación indicada. Recordemos que la multiplicación se puede expresar como un punto, se puede expresar como un por, que es una x, muy poco utilizado en estos tiempos. Se puede utilizar entre paréntesis o simplemente cuando es algebraico no se utiliza nada. Entonces 2x es una expresión que indica multiplicación entre el 2 y la x. Si no fuese el 2 y la x, si no fuese el 2 y otro número, por ejemplo el 3, fuese el 2 y el 3 o el 4, por ejemplo. Si yo no le pongo nada entre ellos va a aparecer el 24. Entonces ahí sí se expresa la multiplicación, por ejemplo, poniendo un punto en la parte intermedia. No se le pone generalmente abajo porque puede en algunos lados, en algunos sitios, en algunos países, por ejemplo, hay países en los que el punto determina decimal, hay otros que la coma lo determina, ¿no? En nuestro país, aquí en Ecuador, en mi país Ecuador, se determina el decimal con la coma. Pero generalmente el punto se lo pone en parte intermedia para determinar la multiplicación. Otra manera de determinar la multiplicación es con un por, que es muy poco utilizado en estos tiempos. Otra forma de expresar multiplicación es con paréntesis. Vamos a hacer el 4 un poquito más acá para poderlo dibujar. Con paréntesis, ¿verdad? Con paréntesis, con corchetes, con cualquier signo de agrupación. Pero ese es el caso en el que ambos sean números. Pero en el caso algebraico se dice cuando solamente es número y letra, entonces generalmente se expresa así como está indicado. O sea, 2x, 4a, 5b. No existe un enlace entre los dos porque ya hay una multiplicación indicada. ¿Ok? Entonces en este caso aquí hay hay dos factores. Aquí no hay factores. Este número está solo. Sí, se puede decir, por si acaso alguien es profesor, pero el 5 está multiplicado por 1. Entonces son dos factores. Sí, pero estamos mencionando los factores no interpretados, ¿sí? Sino los factores visibles, ¿no? Los factores que se pueden considerar como tal. Entonces aquí no hay factores. Acá entonces en el mismo caso es el 3, no hay factores. Sí, el 3 está solo. Y por último acá el 4y, que cumple la misma condición de 2x, tendría aquí 4 como factor y y como factor. Entonces estamos hablando de dos factores más. Entonces, ¿cuántos factores hay en esta expresión? Factores, no términos. Podríamos decir que hay 4 factores. Entonces está compuesto por 4 términos y 4 factores. Eso podríamos decir de esa expresión. En una fórmula como la que tenemos ahí, si recordamos un poquito, la habíamos puesto hace un momento. Esta fórmula, para los que recuerdan, es la fórmula para hallar el área de un triángulo cualesquiera, base por altura sobre 2. Es la fórmula para hallar el área del triángulo, ¿verdad? Bien, aquí base por altura generalmente está así o puede estar sin nada. Porque recuerde que es algebraico, B por H, ¿no? Es algebraico, pero bueno, en ciertos textos, en ciertos compendios, libros o en ciertas didácticas de clase se le pone el punto, ¿no? Eso no es representativo porque ya está indicada, como lo decíamos hace un momento, la multiplicación. ¿Cómo sabemos cuántos factores hay? Primero empecemos por los términos. ¿Cuántos términos habría aquí? Aquí habría uno y del otro lado había otro. Van a decir, profesor, pero aquí hay varias cosas porque es una división. Cuando hay una división, hay una fracción, porque recuerde que la fracción es una división indicada, ¿sí? La división se puede expresar sea como división, de esta manera, sea en alera, sea como fracción. De cualquiera de las formas se puede expresar una división, de cualquiera de estas tres formas.
Yo sé que ustedes lo saben, pero era necesario en este momento recordarlo para puntualizar esta parte de acá. En esta parte nosotros tenemos una división, y cuando hay una división, hay una fracción, se las considera como un solo término, al igual que cuando hay una multiplicación. Entonces en este caso habrían dos términos, ¿sí? Que si yo puedo descomponer el segundo término y decir, bueno, en el numerador hay dos factores, en el denominador no hay factores, correcto, pero términos hay dos. Eso es necesario puntualizar en una expresión como esta, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en una expresión como esta? Esta es una fórmula. En física es muy utilizada, dice B sub F igual a B sub O más A por T. Bueno, en este momento no nos interesa saber qué significa B sub F y qué significa B sub O. Más adelante en módulos de física lo vamos a conocer. Por el momento nos interesa saber que B sub F es una sola variable, B sub F, ¿no? Este es un subíndice de la V, ¿sí? Al igual que V sub O también es un solo término, donde la O es un subíndice de esta V, ¿no? Eso más adelante en física lo vamos a aprender. Ok, en todo caso, ¿cuántos términos hay en esta fórmula? ¿Cuántos términos? Ok, vamos a partir de ahí. Como decimos aquí, hay un término, ¿sí? Nos separa el igual, aquí hay otro término, serían 2, y aquí hay otro término, serían 3. Eso es en función de los términos. Entonces, ¿por qué hay 3 términos? Porque aquí hay un más. Entonces, estos dos se separan por el más, por lo que independizan a V sub O de A por T, ¿sí? Y el otro término está del otro lado del igual, es el otro miembro de la ecuación. Ahora, si la pregunta me indica o me dice ¿cuántos factores tiene esta fórmula? Bueno, factores en realidad ya quedamos claros en que la F es un subíndice de la V, la O es un subíndice de la O, así que en realidad es una sola variable. Pero en cambio acá tengo A por T, y ya sabemos que está la multiplicación indicada, aunque no tenga un término que indique una multiplicación como el punto, como los paréntesis, pero ya sabemos que es una multiplicación. Entonces aquí podríamos decir que aquí no hay factores, acá no hay factores, aquí A es un factor y la T es otro factor. Entonces tendría dos factores, ¿sí? Eso es lo que me indica esa fórmula. Hay un sinnúmero de fórmulas más y un sinnúmero de ejemplos más en los cuales nosotros podemos interpretar o reconocer factores o interpretar o reconocer términos de una fórmula. Vamos con un ejemplo más para afianzar este conocimiento y poder interpretar de cierto modo qué son factores y qué son fórmulas. Y es el caso de nuestro ejemplo C, donde tenemos otra fórmula de física, sí, es otra fórmula de física, donde V sub F está elevado al cuadrado, V sub O está elevado al cuadrado y nos dice más 2AE. Ok, esta es otra fórmula de física y también la coloco porque es bueno irnos familiarizando con este tipo de expresiones que van a ser muy comunes más adelante en otras unidades. Se puede incluso decir que en la unidad de cinemática, cuando ya entremos a movimientos y análisis de movimientos, entonces vamos a estudiarla, pero no quiero entrar a esa parte porque es más complejo, eso más adelante, ¿no? Podría prestarse para confusión. En este momento estamos concentrados en que es una fórmula y que nosotros tenemos que identificar, para comenzar, cuáles son los términos y cuáles son los factores. En este caso, vamos con los términos. Aquí habría un término, acá otro término, ¿sí? Y acá otro término más. Entonces tenemos tres términos, aquí está separado por el más. Coincidentemente tiene más. No es que todas las expresiones de fórmulas lleven a un símbolo más, también nos va a tocar con menos, solo que en estas expresiones que hemos tomado en cuenta de manera coincidencial han tenido el más como enlace entre sus términos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 1, 2 y 3 términos. Ahora hablemos en función de factores. Si me van a decir, profesor, aquí hay una expresión al cuadrado, sigue siendo una sola expresión, entonces sigue siendo un solo término porque el cuadrado es de esta variable. Ya dijimos que la v tiene un subíndice f, v sub f es una sola variable elevada al cuadrado
sigue siendo una sola expresión, ¿sí? Acá también sigue siendo una sola expresión, mientras que acá, aunque es un solo término, sin embargo tiene varios factores. Entonces aquí sería el 2 un factor, la A otro factor y la E otro factor. Entonces estamos hablando de que tiene 3 factores. Esta expresión tiene 3 factores. Muy bien, eso es lo que podemos explicar en este primer video de introducción a despejes de fórmulas, únicamente refiriéndonos a las componentes de una fórmula en función de sus términos y sus factores. Espero que les haya gustado este video. En un segundo video vamos a encontrar, ahora sí, el trabajo directamente con despeje de variables. Muchas gracias.